Los profesores eméritos son docentes reconocidos por las universidades nacionales con un título de honor una vez jubilados. Esto les permite a las universidades seguir contando con el aporte y la participación de sus hombres y mujeres más experimentados. Conoce la historia de los referentes de la UNCE, que han sido distinguidos con ese título y colaboran en actividades claves de la universidad. Estos son nuestros eméritos. Hoy vamos a conocer a Humberto Herrera, doctor en Química y ex-rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nació el 4 de agosto de 1943 y pasó sus años de formación universitaria en la Universidad del Litoral, en la provincia de Santa Fe. Allí se vinculó con las ciencias y también con la política. Fue uno de los pioneros en la investigación en la química en la UNCE, esto durante los años 80. En 1991 fue elegido vicerrector de la universidad y en 1993 asumió como rector, cargo que ocupó hasta el 2001. En 2015 fue designado decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas. Tiene 4 hijos y 6 nietos. Hola, seguimos conversando con nuestros profesores eméritos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en esta oportunidad vamos a charlar con el doctor Humberto Herrera. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estamos tratando de recuperar las memorias de la vida personal, también las memorias de la vida institucional y de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Pero vamos a empezar por su juventud, que no le ha pasado aquí, que es sus años de formación. Bueno, en realidad yo me fui muy joven de la provincia, tenía 18 años cuando me recibí en la escuela industrial y me fui a estudiar en la Facultad de Química de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Fue en el año 62 que me fui allá. Toda una aventura porque primero, las comunicaciones no eran las actuales, o sea, había que ir en tren, bajarse en Rafaela, ir a la ciudad de Santa Fe, y de vuelta lo mismo. Eso hacía que cuando nos íbamos a principio del año, no volvíamos hasta fin de año, ¿no es cierto? No solo por los transportes, sino por la situación económica que se daba, digamos. Y entonces la vida se hacía difícil, quedábamos muy desagregados de la familia, fue muy sacrificado, digamos, era muy sacrificado estudiar lejos de las casas. Y bueno, en realidad el estudio nos absorbía casi todo el tiempo porque era muy exigente la facultad y entonces nos tenía ocupados todo el tiempo. Y la elección del litoral tiene que ver con el prestigio de la universidad por ese momento. Bueno, en esa época, junto con la universidad, con la Facultad de Química, con la carrera de Química de la Universidad de La Plata, eran las mejores del país, y contando la de Buenos Aires además, ¿no? Entonces era muy exigente, la facultad era muy exigente, estábamos todo el tiempo trabajando, estudiando, digamos, y concurriendo a clases, ¿no? Y en ese momento, ¿qué futuro se imaginaba? Porque después vamos a hablar de su trayectoria institucional y académica, pero uno, ¿qué se imaginaba en esos años 60? Esa profesión tenía muy buenas perspectivas. Los químicos que se recibían ahí eran muy buscados por la industria de todo el país, digamos, los ingenieros químicos de esa facultad. Nunca, en esa época, nunca supe que le faltara trabajo a alguien. Claro. O sea, eran muy buscados, ¿no es cierto? Y muchos eran reclutados para ir a trabajar o becados en el exterior también, ¿no? Hay mucha gente que se iba. No se recibían muchos, digamos, por año se recibían no sé cuántos, pero muy poca gente se recibía, ¿no? Era muy difícil la carrera, muy exigente era, ¿no? ¿Y usted qué le tocó en ese momento? Bueno, fue una época difícil, la década del 60, me tocó la década del 60,
donde yo tuve que interrumpir mis estudios debido a que me tocó el servicio militar en la Marina y estuve 2 años en la Marina, en Puerto Belgrano, sin ninguna posibilidad de estudiar y a veces sin venir a mi casa, digamos. Claro. Así que, bueno, y después eso era una cosa, digamos. La otra importante que creo que debo rescatarla es que fue una época universitaria muy convulsionada. En la década del 60, acuérdense, en el año 66 asume Onganía tras un golpe de Estado y las universidades son intervenidas y bueno, se hizo todo muy difícil, apareció los grupos guerrilleros, en la Facultad de Química hubo un grupo importante de gente, de dirigentes, de montoneros. La mayoría de ellos eran profesores, docentes nuestros de la facultad, o sea que... Docentes y estudiantes que pertenecían a Montoneros. Exactamente. Fue una época muy difícil, muy conflictiva, porque los estudiantes éramos mal vistos por el hecho de pertenecer a esa facultad misma, éramos sospechosos. Había que andar dando explicaciones. Sí, así que, bueno, y luego vino la época en que me recibí, digamos, de vuelta al servicio militar. Me recibí en 4 años y 4 años y medio, y empecé mi doctorado, que lo terminé en 1 año y medio, y ya en el año 72, 73 tenía el doctorado y recibí una beca de investigación ahí mismo, de la universidad, de la facultad. Y ya empecé a trabajar como profesor también, como auxiliar primero y después como profesor en la carrera de agronomía de la Universidad Litoral, que después se transformó en Universidad de Entre Ríos. Y bueno, y ahí el corte fue en el año 75, ya vuelta a la democracia, se creó la Universidad de Santiago del Estero. Y en el año 75 me ofrecieron volver a Santiago, digamos, como profesor. Ahora vamos a hablar de esos primeros años de la UNCE, bueno. Pero para hacer una pausa, nosotros le pedimos a nuestros eméritos que nos cuenten, compartir alguna canción, algo que les recuerde a esa época, a esos años 60 de su juventud. Fue una época de canciones de protesta, digamos. Entonces... alguna canción particular, no, pero me gustaba mucho Mercedes Sosa, que estaba surgiendo, digamos, en esa época como un ícono de la protesta, digamos, de los estudiantes sobre todo. Y bueno, todas las canciones eran preferidas y particularmente me gustaba el folclore y bueno, era admirador de todos esos conjuntos que eran, bueno, los Chachaleros, los Fronterizos, Daniel Toro, Eduardo Falú, qué sé yo, había una cantidad de conjuntos y estaba muy de moda el folclore. Bueno, época, vamos a ir con eso entonces sí. Y enseguida seguimos. Bueno. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia. ¿Cuál es su peor defecto? Ser ansioso. ¿Cuál es su mejor virtud? La constancia. ¿Qué es lo que más aprecia en un amigo? La lealtad. ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando no está trabajando ni estudiando? Leer. Que viva toda la ciencia, caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia. Somos la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria, y en el marco del Plan Federal de Producción de Contenidos Audiovisuales Universitarios, estamos creando la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria, que nos permitirá distribuir las producciones de todas las universidades públicas y de otros organismos a todos los rincones de nuestro país. Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país. Esto es Mundo U, la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria.
Seguimos conversando con el doctor Humberto Herrera, profesor emérito de la UNCE, y ahora queremos charlar un poco sobre los primeros años de la Universidad Sur, que coinciden con su regreso a Santiago. ¿Con qué se encuentra en ese momento? Bueno, cuando llego me encuentro con un proyecto interesante. Yo estaba trabajando en investigación y era profesor adjunto allá en la Universidad Litoral y luego Universidad de Entre Ríos. Y el ingeniero Iturre, que era rector revisador, me ofrece venir a Santiago porque faltaba profesor en la carrera de Industrias Forestales, un profesor de Físico-Química. Y me vine a trabajar en esa asignatura. Enseguida de venir de allá, el ingeniero me pidió que interviniera en algunas comisiones que estaban trabajando en el traspaso, no solo en la iniciación de las nuevas carreras, sino en el traspaso de las carreras de ingeniería que venían de la Universidad Católica, que eran 5 o 6 carreras, y que había un número importante de estudiantes, casi 400, 500 estudiantes. ¿Cómo era el clima político en esa época? Porque por ahí se les recuerda como momento también conflictivo, porque los estudiantes estaban demandando... Sí, esa época que fue un periodo de organización, que estaba el ingeniero Iturre, fue una época, yo diría, tranquila, de mucho trabajo, porque recién se estaban iniciando las actividades de algunas carreras y algunos estudiantes que venían de la Universidad Católica. Por lo tanto, el ambiente estudiantil no era, digamos, no estaba convulsionado como en otras universidades, en la Universidad Litoral, por ejemplo, donde yo venía de toma de facultades, donde había desapariciones de estudiantes, donde había muertes de estudiantes de un lado y también había muertes. Bueno, igual en Santiago también había, digamos. Bueno, pero en la universidad cuando yo vine no se notaba tanto, digamos. Obviamente que estaba de ministro Ivanisevic, que fue creo que el ministro que más daño le hizo a la universidad, ¿no es cierto?, en época del peronismo. O sea, fue una época, diría, que estábamos expectantes de lo que pasaba a nuestro alrededor, pero podíamos trabajar en la universidad sin muchos apremios, digamos. Luego vino el golpe fue terrible, vinieron los interventores militares, vino un capitán de navío, capitán González, que puso mano militar en la universidad, digamos, ¿no es cierto? O sea que fue una época, diría, después nombraron un rector civil, el doctor Álvarez Valdés, y de todas maneras seguíamos trabajando en la organización de la universidad. El doctor Álvarez Valdés me privilegió con el hecho de elegirme secretario académico de la universidad. Y en el año 81 se había creado el Instituto de Química de la universidad y tuve una invitación de una universidad de Inglaterra y me fui 4 meses, renuncié de secretario y me fui de 4 meses a trabajar en investigación en termodinámica de electrolitos. Y bueno, con la idea de instalar un laboratorio de esa naturaleza en nuestra universidad, digamos. Y si tuviera que ponerle música de esos 70 y esos principios de los 80 de Santiago, porque ya ha llegado aquí, ¿de qué se acuerda? Y la misma, Santiago siempre ha sido cuna de cantores y de folcloristas. Me acuerdo patente que tenía un long play de Carlos Carabajal, un play en plástico. De esos años, digamos, o sea, que era... Y estaba Eduardo Ávila, estaba toda esa gente que los Toba en Santiago, digamos, toda esa gente que vivíamos, estaba Leodán, estaba, qué sé yo, toda la música esa, Palito Ortega, todo eso era que nos atraía a nosotros como personas, digamos, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a ir con algo de eso entonces y enseguida seguimos. Regresaron y nunca olvidaron el suelo cantor
¿Algo que no volvería a hacer? El servicio militar. ¿Cuál es su idea de la felicidad? Y la alegría de vivir, la alegría de estar con los que uno aprecia, digamos. ¿Cuál es su idea de la miseria? Me afecta mucho ver a mucha gente pobre, digamos, sobre todo en el campo al cual voy siempre, la ciudad del interior. Me afecta mucho ver la pobreza, digamos. ¿Un lugar en Santiago? Mi casa. Somos la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria, y en el marco del Plan Federal de Producción de Contenidos Audiovisuales Universitarios, estamos creando la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria, que nos permitirá distribuir las producciones de todas las universidades públicas y de otros organismos a todos los rincones de nuestro país. Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país. Esto es Mundo U, la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria. Seguimos conversando con el doctor Humberto Herrera, profesor emérito de nuestra universidad, que también fue rector. Entre los años 1993 al 2001. Al 2001. 8 años. 8 años. Una época también muy particular de nuestra historia. Santiagueña y Argentina. Sí. ¿Cómo les recuerda? Quizás para encarar un poco esto, valga la pena retrotraernos un poquito al inicio de la democracia, porque fueron hitos importantes que sucedieron en nuestra universidad, porque ahí se normalizó la universidad, se eligieron autoridades, se creó la asociación de docentes de la universidad, que fue un hito importante, que hoy es ADUNCE. Yo fui el primer presidente, o sea que fue... Lo señalo esto porque hubo una intensa actividad. ¿Eso en qué año fue que se creó ADUNCE? En el año 83, 82, 83, 84, digamos. Es todo un proceso, ¿no es cierto? También es importante, y esto lo digo en lo personal, porque también empezó a funcionar, digamos, la investigación en la universidad. A mí me designaron delegado del CONICET en Santiago del Estero. ¿Habrá sido de los primeros por esa época, o no? Sí, yo no era miembro de carrera ni nada, pero me nominaron para que organice, digamos, el sistema de ciencia y técnica. Una especie de emisario. Exactamente, sí, tenía que tratar de localizar a quienes podían ser becarios, a tratar de organizar a quien pudieran presentar proyectos de investigación, o sea, tratar de darle sustancia a un sistema de ciencia y técnica que se creó después en el año 91. Es una etapa previa a mi asunción como rector importante, porque en el medio sucedieron cosas que me afectaron mucho, digamos, esa posibilidad de ser rector después. Y en las elecciones del año 93 gané las elecciones donde se utilizó el sistema de voto directo por primera vez en la Argentina. Fue la primera universidad que usó el voto directo. Fue una época de plena expansión de la universidad. Había un acceso masivo a la educación en todo el mundo, a la educación superior. Santiago no fue menos. Nosotros pasamos de 1.800 alumnos a tener 12.000 alumnos al final de mi gestión. Teníamos 18 carreras y terminamos con 40 carreras. ¿Y todo esto cómo era posible en un contexto en el que, digamos, políticamente el Estado se iba achicando, ¿no? Lo que nosotros conocemos desde ese periodo, que me imagino que habrá sido difícil presupuestariamente.
Bueno, fue muy difícil. Fue una época de vacas flacas, donde apenas teníamos para pagar sueldo y teníamos que hacer equilibrio para poder administrar la universidad. Fue muy dura la gestión, ¿no? Inclusive el año 2001 terminamos bastante quebrados, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es que había un equipo de gente que trabajaba, que tenía creatividad, que tenía imaginación, que teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. Funcionaron todos el sistema democrático de la universidad funcionó a pleno, digamos. Y a ese momento, digamos, difícil en el orden nacional, también se le suma que son los años más duros de juarismo también en Santiago. ¿Cómo era la relación a nivel universidad ahí? Bueno, esa es una pregunta que todos me hacen. A ver, yo nunca he negado mi condición de justicialista. Nunca he sido juarista, pero nunca he negado. Fue amistosa, nunca se metió en la universidad. Nunca recibí ni la más mínima indicación o sugerencia por parte del doctor Juárez. Nos vimos 2 o 3 veces oficialmente en el despacho de él, una vez en reunión con decanos, que yo lo llevé a los decanos a que conversaran para que viera, digamos, la envergadura que estaba tomando la universidad, porque estábamos llevando carrera al interior de la provincia. Ese proceso después se diluyó debido a que las intendencias tenían que ser parte importante en el sostenimiento de las carreras y no tenían dinero, entonces claro, eso se fue cayendo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, y ahí ya no había canciones de protesta. ¿Qué había en esa época? ¿Qué música se acuerda de esos 90? No sé, yo como reitor escuchaba siempre el himno nacional en los actos. La verdad es que no tenía mucho tiempo de dedicarme a... No sé, lo de siempre, digamos. Me gustaba el folclore, el tango, me gustaba, qué sé yo, Goyeneche, Julio Sosa, qué sé yo. Bueno, vamos con un poco de tango entonces, San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo. ¿Cuál es la mala palabra que más fácil le sale? ¿Se puede decir? Bueno, la puta madre, qué sé yo. ¿Un libro que se llevaría a una isla? Me gustaría leer con profundidad a Aristóteles, por ejemplo. ¿Una época histórica en la que le hubiera gustado vivir? Bueno, me gustaría vivir en el futuro, en el año 2050, para ver a mis hijos, a mis nietos, a mi familia. ¿Quién es Humberto Herrera? Y un ser humano idéntico a muchos seres humanos, digamos, con todas sus virtudes y sus defectos, con la sensibilidad humana que puede tener, digamos, una persona que ha luchado toda su vida y que, bueno, que estamos llegando al ocaso y ve con cierta satisfacción que no ha sido en vano lo que uno ha hecho, digamos. Todo ha muerto, ya no sé. Seguimos conversando con el doctor Humberto Herrera, que nos contaba hace un momento acerca del momento cuando terminó su periodo como rector en el 2001, un momento muy convulsionado. Sí, sí. Y hoy vemos esos 10, 15 años para atrás, cómo se ha recuperado la universidad en general, sí, en grandes rasgos. ¿Cómo analiza usted ese crecimiento? Bueno, yo digo que hay una cuestión central que es que surge, digamos, o está acompañada del surgimiento a partir del año 2003 de la asunción del presidente Kirchner con la reactivación económica. Entonces, las universidades empiezan a recibir importantes sumas de dinero a partir del 2004, 2005, y una fuerte inversión en la universidad, cosa que nos congratulaba a todos. Se recuperaron los sueldos de los docentes de las universidades, que estaban muy caídos. Hizo una fuerte inversión en ciencia y técnica, que fue una de las políticas acertadas de ese gobierno.
De todas maneras, este proceso, por supuesto que fue favorecido por la gestión correcta de las personas que estuvieron, digamos, a partir del 2005 en este proceso y hasta ahora. Digo que hubo una buena administración de la universidad, una expansión importante. Quizá hubo un decrecimiento, para mi gusto, de la autonomía de las universidades, en el sentido de que hubo una fuerte intervención del Estado en las inversiones, o sea, en los planes de desarrollo de las universidades nacionales. ¿Sí? De todas maneras, hubo un crecimiento de la universidad importante. Creo que esto influyó, y esto es una opinión, decía, muy personal mía, en la disminución del activismo estudiantil. Creo que y la participación de los docentes también tuvo un decrecimiento, fundamentalmente en las cuestiones que hacen a lo que son los valores fundamentales de la universidad, digamos, ¿no es cierto? No tanto en las cuestiones académicas como sí en esa capacidad crítica que debería tener la universidad, ¿no es cierto?, frente a los problemas y a las situaciones que se viven en su propio medio y en el medio externo. De pronto nos parece que yo me tengo que retrotraer a cuando uno era estudiante, fundamentalmente, ¿no es cierto?, y tenía ese idealismo que no estaba relacionado con el futuro personal, sino con el futuro de todos. No queríamos recibirnos y ser más que otros, sino ser parte de ese pueblo de donde habíamos ido a estudiar. Mi padre era un trabajador humilde, digamos, era empleado público. Entonces, creo que esos valores se han ido perdiendo, digamos. Para redondear esto, me parece que a la juventud actual le falta idealismo, digamos, y a los docentes creo que deberían cultivar más valores, digamos. A pesar de que es una juventud muy activa, ¿no? Sí, creo que por ahí me equivoco, digamos. Santo Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Todo ha muerto, ya no